Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los y las honorables diputadas. Agradecer, por cierto, la invitación respecto a este proyecto. Efectivamente, durante la mañana hicimos llegar un oficio que da cuenta de nuestras observaciones en términos generales y también respecto de nuestras observaciones en términos más bien particulares del proyecto de ley, que hoy día se traducen en la presentación que tengo acá. Así que lo que enviamos en la mañana lo voy a conversar a través de... Entiendo que estamos conectados. Ahí están. Estamos, sí. Tal vez para aprovechar el tiempo, a propósito de lo que dijo el diputado, señalar que como respecto de la situación concreta, nosotros ya recibimos el caso y como sede regional, tenemos una sede regional en Valparaíso que ya está viendo la situación informada por el honorable diputado, y también a propósito de los proyectos de ley que acaba de mencionar la ministra, dar cuenta que también hemos tenido un trabajo prelegislativo en que para nosotros como institución ha sido muy importante la adecuación primero de la ley que creó los tribunales de familia conforme a la actual normativa vigente, que es la ley, la armonización, porque como ustedes bien saben, primero nace el servicio y posteriormente la ley de garantía y por tanto había que adecuarla. Y respecto de la ley de adopción, creemos que ahí hay un punto importante, lleva más de 13 años en tramitación, uno de los subsistemas de este gran modelo que se pretende implementar es la adopción precisamente. Entonces, aquí ya llegó la presentación. Bueno, y desde ahí el temario que tenemos propuesto para el día de hoy tiene que ver primero con hacer una breve revisión en términos de la normativa de violencia intrafamiliar en relación a niños, niñas y adolescentes, dar cuenta tanto de la normativa nacional como internacional, hacer un repaso muy breve respecto a la estadística en relación al fenómeno de violencia intrafamiliar que viven los niños, niñas y adolescentes, observaciones generales al proyecto, observaciones en particular y 3 recomendaciones, ¿sí? Es una presentación bastante cortita, tiene 7 láminas. Respecto de la normativa de actos de violencia intrafamiliar, nos parece importante señalar que a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación del Estado de proteger y de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y particularmente su integridad tanto física como psíquica. Y ahí también señala una responsabilidad específica respecto de los padres como el primer garante de derechos de niños. Además, la Convención y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño han generado y han señalado la importancia que el Estado establezca medidas para evitar las vulneraciones en el ámbito de niñez y adolescencia. Y si eso además hacemos una bajada en términos concretos de la actual ley de garantías, también se encuentra consagrado en el artículo 36 de dicha ley, que establece la obligación de proteger al niño contra toda forma de violencia. Y efectivamente la violencia intrafamiliar, ya sea en que la víctima del niño sea directo o indirecto, ¿cierto?, está siendo víctima tanto de su integridad física como psíquica. Por tanto, la Defensoría de los Derechos de la Niñez concuerda con la idea matriz del proyecto, puesto que es avanzar en recomendaciones internacionales y además que ya están recogidas en términos nacionales en el sistema de garantía. Esto todo amparado conforme a este gran principio que todos sabemos que está consagrado, que es el interés superior del niño. Ahora sí, si avanzamos, aquí lo que hicimos es revisamos en términos estadísticos los datos en términos de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Revisamos los datos del Centro de Estudio y Análisis de Delito del Ministerio de Interior. El año 2022, entre 2017 y 2022, han existido al menos 6.000 casos en que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Si bien ustedes pueden apreciar en la gráfica, existe una tendencia a la baja en el año 2020 y 2021, sin perjuicio de aquello se puede deber, creemos nosotros, a una hipótesis del confinamiento, la pandemia, ¿cierto?, que sabemos que disminuyeron los índices. Si uno los desagrega estos datos en términos de sexo masculino y femenino, vemos que el comportamiento es más o menos igual, pero es importante aquí, dentro de una lógica de género, señalar que las niñas y las adolescentes son las que más han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Otra cifra relevante, y es a propósito de lo que mencionaba una de las diputadas, existe una lista de espera importante respecto de programas ambulatorios para niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, ¿sí? De hecho, hay un aumento de un 19% en ese ámbito, lo cual es preocupante porque si bien se están realizando las denuncias, no estamos reparando una vez que se realizan las denuncias. Por tanto, en términos de observaciones generales del proyecto de ley, como les señalaba, concordamos con la idea general.
Y aquí nos parece importante hacer un zoom en determinadas cifras para dar cuenta de cómo es el fenómeno de la violencia intrafamiliar al interior de las familias. De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, el 56% de los actos ocurren al interior de la familia, en los domicilios que comparten en términos comunes, ¿sí? Por otro lado, el 21% corresponde al domicilio de la víctima. Los factores de riesgo, conforme a este mismo dato del Ministerio Público, están asociados particularmente a roles femeninos y ha aumentado la ocurrencia de actos de violencia intrafamiliar, no solamente en este espacio cerrado, sino también a espacios públicos, ¿ya? Aquí la observación general es respecto de la eficacia de la medida en términos de la reserva del domicilio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando la medida de reserva del domicilio proviene cuando son los padres quienes están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes? La mayoría de las veces la separación es una medida generalmente excepcional, ¿sí? Que se va a tomar como última ratio. La mayoría de las veces las medidas tienen que ver con mejorar las habilidades parentales, ¿cierto? Tienen que ver con someterse a determinados programas, pero la separación de un niño con sus padres es excepcional. Y eso está muy bien de acuerdo a los estándares internacionales y lo que lo recoge también la ley que crea los tribunales de la familia. Por tanto, reservar el domicilio de niños, niñas y adolescentes respecto de, por ejemplo, de sus padres, en que no va a haber una medida de separación en términos de eficacia, es la primera pregunta de si realmente la medida va a surgir el efecto que tiene que ver con la protección de ese niño, niña y adolescente, considerando que precisamente se podrían incluso con esta medida afectar otros derechos, como es el derecho a vivir en familia. Uno no quiere que por reservar los datos afectemos otro tipo de derechos, como es de aquel niño de vivir. Por tanto, ahí la recomendación tiene que ver con mirar precisamente la regulación del artículo 64 de la Ley de Garantía, en términos de que ya habla del deber de reserva y de confidencialidad que tienen tanto las instituciones públicas como privadas respecto de los datos de niños, niñas y adolescentes, en que solamente deben ser ocupados para los fines y las funciones determinadas para cada uno de los organismos, ¿sí? Por tanto, ahí creemos que un zoom en relación a este artículo podría dar cuenta de cómo podrían ser las mejores medidas que apunten precisamente a proteger a este grupo de la población. La medida propuesta de reserva se eleva como una medida cautelar indistintamente para aplicarse tanto en tribunales de familia como en tribunales de garantía. Ahí lo que nos preocupa, que si hablamos de medida cautelar, ¿cuál va a ser el tiempo de esa medida cautelar, la naturaleza de esa medida cautelar, ¿cierto? Y si efectivamente va a haber una eficacia respecto de aquella medida cautelar, en estos casos, ¿cierto? Más bien más considerando que en materia penal las medidas cautelares están asociadas a la necesidad o el riesgo, ¿sí? Por tanto, tiene que haber una justificación respecto de la aplicación de este tipo. Finalmente, nos parece importante en términos de recomendaciones es considerar que las decisiones que tenga que adoptar un órgano jurisdiccional no las puede ver de forma aislada, ¿sí? Tiene que haberla en la integralidad, en las necesidades, en las particularidades de cada uno de los niños y por tanto debiese ponderar el interés superior y las medidas que sean más apropiadas. Estas medidas tienen que abordar de forma integral la necesidad de aquel niño y no de forma aislada, ¿sí? Por tanto, ahí nuestra principal recomendación, si bien concordamos con esta idea general que nos parece que apunta precisamente a la protección de niños, niñas y adolescentes, es determinar de qué forma esta medida es coherente con lo ya legislado en términos de la ley del sistema de garantías. Eso es. Tal como refería al principio, este tipo de medidas van en concordancia con los estándares internacionales en términos de protección de niños, niñas y adolescentes. Lo que nos parece importante es que las medidas sean coherentes y que tengan lo ya establecido en la ley de garantías. Por eso hacía referencia al artículo 64 en términos de protección de datos, de reserva, que establece obligaciones claras en relación a que aquellas personas que tienen acceso a los datos de niños, niñas y adolescentes solamente lo puedan usar en contextos de las funciones y las disposiciones dispuestas en sus mandatos. Ahí también hacíamos una observación y que está en el oficio que tiene que ver con la distinción de medidas que son precisamente para niños, niñas y adolescentes en términos de protección de datos y aquellas que van relacionadas, por ejemplo, a personas adultas. Entonces creo que ahí hay una muy buena posibilidad de mejora en términos de una medida que sea coherente con todo lo señalado y que haga especificidad respecto de niños, niñas y adolescentes, que por cierto se
se ven en una situación muy distinta que respecto de un adulto, que es lo que mencionábamos en términos de aquel niño, por ejemplo, que es víctima indirecta de violencia entre sus padres, probablemente va a quedar con el cuidado, si se llega a separar, con uno de los dos. Entonces ahí es lo que hablábamos en términos de la eficacia y la eficiencia de las medidas.